Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quinta parte de la luz del Bhagavat. Jai. Después de concluir la estación lluviosa, el bosque de Vrindavan estaba lleno de frutas como dátiles, zarzamoras que maduraban sobre árboles y arbustos. El señor Krishna, junto con su hermano mayor Sri Baladeva y otros pastorcillos del vecindario, entraron al hermoso bosque, acompañados por las vacas, para exhibir pasatiempos trascendentales con sus amigos eternos. ¿Qué hora tiene? El señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, aparece con su séquito personal, una vez 4.320 millones de años, y exhibe sus enseres trascendentales, solo para atraer a las almas condicionadas del mundo material. Si bien el mundo material es únicamente una sombra del mundo espiritual, las entidades vivientes enjauladas materialmente buscan la felicidad espiritual aquí, en una forma pervertida por el apego materialista. Los filósofos empíricos, con escaso copio de conocimiento, imaginan una visión espiritual que es impersonal, de emancipación espiritual. Se sienten más atraídos por la forma material y quedan así sin esperanzas de la emancipación espiritual. Por lo tanto, la absoluta suprema persona de Dios, por su misericordia ilimitada sin causa, desciende del reino espiritual y exhibe sus pasatiempos personales en Vrindavan, la réplica del planeta de Kristaloka, en el cielo espiritual. Vrindavan es el lugar más sagrado dentro de este universo cósmico, y la gente está buscando alcanzar la emancipación espiritual por entrar en el reino de Dios, que pueden hacer así un hogar en Vrindavan y volverse estudiantes serios de los 6 Goswamis, quienes fueron instruidos por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los seis Goswamis estaban encabezados por Srila Rupa Goswami, seguidos por Sanatan, Raghunath Bhatta, Sri Jiva, Gopal Bhatta y Raghunath Das Goswami. Todos ellos estaban seriamente ocupados en investigar y excavar el misterio de Vrindavan Dham. El señor Krishna, la persona de Dios, apareció en Vrindavan aproximadamente hace 5.000 años. Y los vestigios de su aparición en Vrindavan se perdieron de vista. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es el mismo señor Krishna en la forma de un gran devoto, apareció en Navadvip, en el distrito de Bengala Occidental, y excavó los lugares santos, donde transcurrieron los pasatiempos trascendentales del señor Sri Krishna. Él estudió a los 6 Goswamis para que escribieran literatura autorizada sobre el culto de Vrindavan. Y cualquier estudiante serio, ansioso de saber acerca del Supremo, debe aprovechar esta literatura invaluable y la guía de estos sabios autorizados para así conocer al Señor de Vrindavan, Sri Krishna, la personalidad de Dios. Las vacas que seguían al señor Krishna en el bosque se movían lentamente debido a sus pesadas ubres cargadas de leche. Pero cuando el Señor las llamaba por sus nombres específicos se ponían alertas, y mientras se acercaban a él sus ubres se desbordaban y derramaban leche sobre el suelo debido a su afecto por el Señor. Gracias a la escritura como la Brahma Samhita, se sabe que la morada espiritual del Señor, las casas son de piedras de toque, los árboles son árboles de los deseos. El Señor está acostumbrado a cuidar allí miles y miles de camadenos, vacas capaces de suministrar ilimitadas cantidades de leche. Y todas las casas, árboles y vacas no son cualitativamente diferentes del Señor. El Señor y sus enseres, la morada espiritual, son uno y lo mismo en cualidad, aunque existen diferencias para el placer del Señor. En el mundo material nosotros también poseemos enseres para nuestros placeres en la vida, pero debido a que están hechos de materia, son destructibles al final. En el cielo espiritual existen las mismas variedades del placer, pero todos están destinados al Señor. Allí únicamente el Señor es el disfrutador y el beneficiario supremo, y todos los demás son disputados por el Señor. Allí el Señor es servido por toda clase de servidores, y tanto el amo como los servidores son de la misma cualidad. Esta variedad espiritual es exhibida por el Señor cuando desciende en Vrindavan.
Y nosotros debemos saber que el Señor Krishna desciende con su grupo personal de vacas, pastorcillos y pastorcillas, que no son sino expansiones espirituales del mismo Señor para sus propios placeres. Así, cuando eran llamadas las vacas por el Señor, las vacas rebosaban de afectuosa alegría, tal como los pechos de la madre rebosan de leche cuando el niño llora por ella. Todos nosotros, los entidades vivientes, somos expansiones diferenciadas del Señor, pero nuestro afecto por el Señor se halla sumergido en nuestro interior, cubierto artificialmente por la cualidad material de la ignorancia. El cultivo espiritual está destinado a revivir el afecto natural del ser viviente por el Señor. Los ingredientes del fuego ya se encuentran presentes en los fósforos y en una pequeña fricción basta para encender el fuego. Similarmente, nuestro afecto natural por el Señor tiene que ser revivido con un poco de entrenamiento. Específicamente, tenemos que recibir el mensaje del Señor con corazón purificado. Por medio de la realización espiritual, uno tiene que purificar el corazón y conocer las cosas en su verdadera perspectiva. Tan pronto como uno lo hace, el flujo de nuestro afecto natural empieza a inclinarse hacia el Señor. Y a medida que este flujo aumenta, uno se vuelve más y más autorrealizado en diferentes relaciones con el Señor. El Señor es el centro de todo el afecto de todos los seres vivientes, quienes son sus partes y porciones. Cuando el afecto natural por el Señor se obstruye por el deseo de imitar a su señoría, se dice que uno está en Maya, o la ilusión. Maya no tiene existencia real, pero mientras continúen así sus alucinaciones, se sufren sus reacciones. El Señor, por su misericordia sin causa, muestra la realidad de la vida para que nuestras alucinaciones se disipen por completo. Cuando el Señor entró al bosque de Brindavan, todos los habitantes del bosque, tanto animados como inanimados, estaban ansiosos por recibirlo. Él vio que las flores del bosque, plenamente florecidas, lloraban por el Señor en éxtasis. Chorreaba miel de sus pétalos. Las rocas estaban empinadas, las cascadas fluían alegremente y él podía oír incluso los dulces sonidos de las cuevas cercanas. El Señor tiene múltiples energías y por lo tanto él y sus energías son idénticos. Entre sus diferentes energías, la energía material es una, y el Bhagavad se dice que la energía material es inferior en calidad a la energía espiritual. La energía espiritual es superior debido a que sin el contacto con la energía espiritual, la energía material no puede producir nada. Pero la fuente de todas las energías es la toda atractiva suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Este mundo material es una combinación de materia y espíritu. Pero el mundo espiritual, que está muy lejos del cielo material, es puramente espiritual y no tiene contacto con la materia. En el mundo espiritual todo es espíritu. Ya hemos hablado de esto. La persona de Dios, fuente original de todas las energías, es capaz de convertir el espíritu en materia y la materia en espíritu. Para él no existe diferencia entre la materia y el espíritu, por eso es el llamado Kaivalya. En sus pasatiempos trascendentales, el Señor Sri Krishna corresponde con espíritu y no con materia. Cuando él está en el mundo mortal, las cualidades materiales no pueden afectarlo. Un electricista sabe cómo hacer funcionar a la electricidad. Con la ayuda de la electricidad él puede transformar el agua en frío o en calor. Similarmente, la persona de Dios, mediante su poder inconcebible, puede transformar la materia en espíritu y el espíritu en materia. Por lo tanto, por la gracia del Todopoderoso, todo es materia y espíritu, si bien para el ser viviente sí existe diferencia entre esta materia y este espíritu. Flores, cascadas, árboles, frutas, colinas, cuevas, pájaros, bestias, seres humanos, no son más que combinaciones de la energía de Dios. Por eso, cuando la persona de Dios apareció ante ellos, flores, cascadas, árboles, frutas, colinas, cuevas, pájaros, bestias, seres humanos, no son más que combinaciones de la energía de Dios. Por eso, cuando la persona de Dios apareció ante ellos, todos se inclinaron espiritualmente y por afecto natural desearon servir al Todopoderoso de acuerdo con sus diferentes actitudes. Existen diferentes etapas de desarrollo espiritual en la materia. En el mundo material, las chispas espirituales de la persona de Dios están cubiertas por la energía material, en diferentes proporciones.
y gradualmente se espiritualizan en diversas especies de vida. La forma humana de vida representa el desarrollo completo de los sentidos para la realización espiritual de nuestro afecto original por el Señor. Por eso, si a pesar de esta oportunidad de vida humana somos incapaces de revivir nuestro afecto natural por el Señor, debemos saber que estamos desperdiciando nuestras vidas. Sin embargo, por la gracia del Señor, la conciencia espiritual de cada especie de vida puede ocupar su lugar apropiado y expresar así su afecto espiritual de amor por el Señor bien en Santa Ras, tal como fue demostrado por la tierra, el agua, las colinas, los árboles, las frutas y las flores de Vrindavan, durante la presencia del Señor Krishna, la suprema persona de Dios. El Señor correspondía a los sentimientos de los habitantes del bosque de Vrindavan. Cuando caía un aguacero, el Señor se refugiaba al pie de los árboles o en las cuevas y disfrutaba del sabor de diferentes frutas con sus eternos asociados, los pastorcillos de vacas. Él jugaba con ellos, se sentaba con ellos y comía frutas con ellos. Volverse uno con Dios no indica siempre que un ser viviente se fusione con la existencia del Señor. Volverse uno con Dios significa alcanzar nuestra cualidad espiritual original. A menos que uno alcance su cualidad espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Los miembros de la escuela impersonalista explican una idea de unidad, con el ejemplo de la mezcla del agua del río con el agua del mar. Pero nosotros debemos saber que en el agua del mar existen seres vivientes que no se fusionan con la existencia del agua, sino que se mantienen con sus identidades separadas y disfrutan de la vida dentro del agua. Ellos son uno con el agua, en el sentido que han alcanzado la cualidad de vivir dentro del agua. Similarmente, el mundo espiritual no deja de tener sus enseres separados. En el reino espiritual, un ser viviente puede mantener su identidad espiritual separada y disfrutar de la vida con el ser espiritual supremo, la suprema personalidad de Dios. En Vrindavan, todas las entes vivientes son espirituales. Los pastorcillos, las pastorcillas, el bosque, los árboles, las colinas, el agua, las frutas, las vacas, todo lo demás. Todos disfrutan la vida espiritualmente en asociación con el Señor Krishna. Ellos son simultáneamente uno con el Señor y son diferentes de Él, pero finalmente son uno en diferentes variedades. El Señor disfrutó en compañía del Señor Baladeva y de otros pastorcillos, y a veces se sentaba con ellos sobre el mismo banco de piedra. Sentados tomaban alimentos sencillos como arroz, dal, vegetales, pan, cuajada, que habían traído de sus hogares y que compartían en intercambios amistosos. El Bhagavad Gita, el Señor ha expresado su voluntad de aceptar frutas, flores, hojas, agua de su devoto, cuando se le han ofrecido con afecto devocional. El Señor puede comer cualquier cosa, debido a que todo no es más que una transformación de su propia energía. Pero cuando se trata de ofrecerle algo, las ofrendas deben de hacerse de acuerdo con lo que el Señor ha ordenado. No podemos ofrecerle lo que a Él no nos ha ordenado. A la persona de Dios y Krishna no se le puede ofrecer nada fuera de los alimentos como arroz, dal, cereales, vegetales, la leche y preparaciones de leche y azúcar. En Jagannath Puri se le ofrece al Señor estos alimentos y en todas las escrituras los mismos alimentos se mencionan por doquier. El Señor nunca tiene hambre ni necesita alimentos para llenar su estómago vacío. Él es completo en sí mismo. Aun así, Él misericordiosamente siempre come los alimentos ofrecidos con un afecto sincero por sus devotos. Los pastorcillos de vacas traían de sus hogares alimentos sencillos, y el Señor, quien constantemente es servido por cientos de miles de dioses de la fortuna, Él estaba siempre feliz de aceptar los alimentos sencillos de sus amigos devotos. Todos los parientes del Señor son sus devotos únicamente y están situados en diferentes relaciones trascendentales como amigos, parientes y amantes. El Señor obtiene placer trascendental por aceptar servicio de sus diferentes tipos de devotos, que están situados en diferentes clases de razas, de sabores.
Estos sabores trascendentales, rasas, se reflejan pervertidamente en esta atmósfera material, y así únicamente por ignorancia el ser viviente espiritual busca vanamente la misma bienaventuranza en esta materia. Después de las fuertes lluvias, las tierras de pastoreo se hallaban cubiertas por el pasto verde, y los toros y las vacas yacían sobre él. ¿Quién es él? Plenamente satisfechos, pensaban las vacas y los toros. Las vacas, seguidas de sus terneros, parecían cansadas de pastar, debido a sus ubres rebosantes de leche. Tranquilamente las vacas y los terneros descansaban y rumiaban, masticando su alimento. La protección y el campo de pastoreo para las vacas se encuentran entre las necesidades esenciales de la sociedad, y es el beneficio de toda la gente. La grasa animal que requiere el cuerpo humano bien puede ser obtenida de la leche de la vaca. La leche de vaca es muy importante para la energía humana. El desarrollo económico de la sociedad depende de una suficiente de productos de cereales que están basados con leche y de acuerdo con el transporte y distribución de estos alimentos. El desarrollo económico de la sociedad depende de que haya suficientes granos, cereales, que haya bastante leche y también de transporte y distribución de estos alimentos. El Señor Krishna, a través de su ejemplo personal, nos enseña la importancia de la protección de las vacas, que no está circunscrita a la India solamente, sino que corresponde a todos los seres humanos en todo el universo. Las personas poco inteligentes subestiman el valor de la leche de vaca, que también se llama go-rasa, o el jugo del cuerpo de la vaca. La leche es la forma más valiosa de go-rasa, y con ella podemos prepararnos muchos alimentos nutritivos para el mantenimiento de nuestro cuerpo. La matanza de vacas llevada a cabo por la sociedad humana es una de las políticas suicidas más burdas, y los hombres deseosos de educar el espíritu humano deben de ante todo dirigir su atención al asunto de la protección de vacas. Si realmente deseamos cultivar el espíritu humano en la sociedad humana, debemos contar con hombres inteligentes de primera clase para guiarnos. Y para desarrollar los tejidos más finos de nuestro cerebro, debemos asimilar los valores vitamínicos con la leche. Los devotos adoran al Señor Supremo Krishna, dirigiéndosele a él como el bienqueriente de los brahmanas y de las vacas. La clase de hombres más inteligentes que han obtenido un perfecto conocimiento sobre los valores espirituales se la llaman brahmanas. Ninguna sociedad puede perfeccionarse en el conocimiento trascendental sin la guía de estos hombres superiores, y ningún cerebro puede asimilar la forma sutil del conocimiento sin un tejido cerebral fino. Para estos temas importantes de tejidos finos cerebrales necesitamos tomar suficiente cantidad de leche y preparaciones lácteas. Para esta importante tejido cerebral necesitamos suficientes cantidades de leche y preparaciones lácteas. Definitivamente necesitamos proteger a la vaca para tener el mayor beneficio de este importante animal. Por eso la protección de vacas no es meramente un sentimiento religioso. Por eso la protección de las vacas no es meramente un sentimiento religioso, sino el medio de asegurar el más grande beneficio para la sociedad humana. Después de la estación lluviosa, todo el hermoso paisaje era atractivo a los ojos de todos, incluso a los del Sri Krishna, la causa de todas las causas. Debemos apreciar siempre la energía creadora del Señor Supremo, la hermosura de la naturaleza. Aunque material y por lo tanto temporal, está siempre llena de las glorias del Creador. Existe una clase de filósofos que condenan a la creación material como falsa. Dicen que Brahman es verdad, pero que la creación es falsa. Eso no está bien. La creación temporal también es una verdad relativa. Es de hecho la representación temporal de la creación eterna. El alma olvidadiza no tiene información de la creación espiritual conocida como Sanatan Dham. Pero la creación temporal nos da una idea de esta creación original, y por eso, al utilizar la creación temporal en el servicio al Señor, los devotos hacen el mejor uso de un mal negocio.
Todo emana del Señor, como diferentes energías, y por lo tanto todo debe de ser ocupado únicamente en su servicio. Tan pronto como las cosas temporales son utilizadas en su servicio, asumen valores permanentes. El proceso de tal ocupación al servicio del Señor es lo que los sabios llaman chikitsitam, o un bien tratado. Si tenemos algún tipo de problema en el estómago por beber leche, el médico prescribirá esa misma leche en forma de yogur, que no es sino leche tratada. Similarmente, la creación temporal del mundo material indudablemente está llena de miserias, pero al ser aceptada su relación con el Señor Supremo se vuelve bien tratada, como el yogur. Cualquier cosa aceptada con plena conciencia de Dios tiene su valor espiritual. Por la gracia del Todopoderoso, sus efectos materiales disminuyen en relación con el creciente grado de conciencia espiritual. Este es el proceso para cultivar el espíritu humano. Srila Prabhupada ki jai.